este sitio? ¿Por qué me tuve que mudar a esta ciudad? No lo entiendo. No sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en esta ciudad. Estas son algunas de las preguntas que nos pueden surgir en este camino de peregrinos, porque somos extranjeros en el mundo. Y estas preguntas también se las hicieron a la iglesia de Corintios. Vamos a hablar un poquito de esa ubicación y vamos a adentrarnos en lo que sería 1 Corintios 1 y cómo esto nos afecta a nosotros como creyentes. Si estás aquí, muchas bienvenidas. Abre tu Biblia, voy a tratar de explicar algo que nos afecta a todos y esta manera como escribió Pablo esta carta, hasta el día de hoy sigue refrescando el entendimiento y sacando de dudas a muchos de nosotros. Primero, Corintios era una ciudad que quedaba en el estrechamiento, la parte más pequeña de Grecia, entre una ciudad y otra, es decir, que sí porque sí, las personas que iban a otras ciudades tenían que pasar por Corintios. ¿Qué significa esto? Que estratégicamente colocar una iglesia en dicha locación o en dicha ubicación era perfecto. Pero ¿qué acontece? Corintios no era algo maravilloso. Corintios era una ciudad llena de pecados, no sé, llena de inmoralidad sexual, y como era un sitio de camino, todos pasaban por ahí. Entonces imagínate tú que vayas a un sitio, por ejemplo, y tú sientas esa libertad, que no tienes esa presión social porque nadie te conoce. Y esto es lo que exactamente ocurría allí en Corintios. Venían muchos peregrinos, iban muchos caminantes y hacían desastres. Era como decir Las Vegas de Grecia. Y Pablo se está dirigiendo a esta iglesia que fue fundada ahí y él sabía que era un buen sitio para la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque quedaba justamente en el camino y sí porque sí las personas tenían que pasar por ahí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Debemos apartarnos de ciudades que están llenas de pecados? ¿Debemos apartarnos de la sociedad en general? No, esto no significa que no tenemos que convertir en unos Amish, sino que tenemos que apartarnos de todas las obras del mundo que complacen a la carne. Entonces, ¿por qué? Porque si nos apartamos y nos convertimos en Amish 100%, ¿quién ha de predicar la palabra de Dios y quién ha de evangelizar? Sino nosotros. La palabra dice que somos la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, para nada sirve ya, sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces, comenzamos con esta breve introducción, lo que sería el estudio bíblico de 1 Corintios 1, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Dice así: Pablo, llamado un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, de aquí nada más nos dice claramente que el llamado lo hace Dios directamente. No es que viene alguien y te dice, vas a hacer esto, esto y aquello. No, eso puede tal vez ser una confirmación, pero el verdadero llamado viene del cielo, viene del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y el hermano Sóstenes, es decir, que Pablo tenía un líder espiritual que dice aquí que es hermano, es decir, que se tenían amor fraternal, había una amistad entre ellos. Y qué importante para nosotros que todos fuimos llamados, que nos rodeemos de personas que nos hagan bien, que sean también guiados en un mismo espíritu y también que hayan sido llamados por Dios. Porque ciertamente estar solo en el llamado no es lo mejor, porque todos necesitamos una mano amiga. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo que él tenía un líder que también era su hermano y su amigo. No crean que este caminar es para personas solitarias. No, el Señor nos ha mandado a estar en armonía, en comunidad, dentro de una congregación. Ahora vamos al versículo número 2 que dice, a la congregación de Dios
que está en Corintios a los santificados en Cristo Jesús. Vean que nosotros actualmente no sabemos que la raíz de la palabra congregación viene del griego eclesía, y es de ahí que viene la iglesia. Entonces, que están en Corintios no significa que aunque en ubicación ellos están ahí, en espíritu y en alma y en obras no pertenecen a ese sitio. Entonces, si se dan cuenta, que tú o nosotros estemos en el mundo no significa que vamos a participar de las obras y las maldades que hay en él. Es lo que está diciendo aquí. Es una congregación, es decir, la eclesía, la iglesia, son personas que Dios ha apartado del mundo, porque hacen cosas distintas, y como el mismo Jesús dijo que le pediría al Padre para que os guarde del mal. Es decir, Él no nos iba a sacar de este mundo, ¿ok? Pero sí que nos guardaba. Entonces, ese Amy, ¿ok? Que dice esta Amy, lo enfatiza muchísimo en el griego. Es por eso es que yo les digo, búsquense una Biblia interlineal o métanse en Google, en internet, y busquen interlineal hebreo, interlineal griego, porque es que nuestro idioma no es profundo, no es rico. El griego y el hebreo sí lo son. Entonces, ¿qué dice? Aunque nosotros estemos en el mundo, no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado como que una eclesía, una iglesia, para obedecer a los propósitos divinos. Y esto es lo que quiere decir 1 Corintios 1:2. Ahora, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, santificación, santidad. En griego, esta palabra no es igual que en el español. En el griego significa que es un proceso de santificación, y claramente lo dijo Dios que su voluntad era nuestra santificación. Vean que es un proceso, hacerse santo, purificar, consagrar. No es una declaración del estado final de la persona, sino del proceso de la persona en convertirse en santo. No es que, ay, la Madre Beata de Calcuta, porque murió y fue una santa. No, eso no es así. El único que santifica y da el sello es Dios, no los hombres. Y es lo que dice en griego. Entonces, esta santificación contiene, además de un proceso, contiene también un llamado y un propósito de Dios. Repito, la santificación es un proceso que contiene un llamado para cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios dice, muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, muchos son llamados por Dios, muchos lo rechazan, pero de ese poco de gente, solamente Dios agarra un poquito y dice, este es mi remanente, y a vosotros me ha placido regalaros el reino, daros el reino por heredad. Los buenos son pocos, los malos son muchos. Así que, entonces, esta santificación es espiritual, es un trabajo del Espíritu Santo. No crean que porque ya tienen a Dios en su corazón y creen en el Señor, que esto lo van a hacer con sus fuerzas, porque no es así. Es un trabajo espiritual, es un trabajo que viene directamente del Espíritu Santo y se manifiesta porque amamos su palabra, obedecemos su palabra, amamos sus mandamientos y no de la otra manera. Porque ¿qué ocurre? Si hacemos sus mandamientos y tratamos de hacer el propósito de Dios y nos olvidamos de amarlo, entonces caemos en religión. Dios no vino aquí a traer una religión, vino a traer una relación. ¿Ok? Entonces, el proceso de santificación viene del Espíritu Santo y se manifiesta en amor a Él, en amor para guardar su palabra, sus mandamientos, obrar de la manera correcta y no de la otra manera. ¿Ok? Porque cumplimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo,
no nos va a hacer santos, sino que cuando amamos al Espíritu Santo, cuando amamos a Jesús, Él nos mete en ese proceso de santificación. Ahora, el propósito de la gracia, que es un regalo, es estar en paz con Dios. Y somos purificados en su sacrificio, en su palabra. Entonces, ¿tienes alguna pesadez y piensas que no estás en paz con Dios porque eres una mala persona? O no haces nunca las cosas bien, que eres muy malo y que mereces el infierno. Mira, yo tenía un vecino que ese nos marcó la vida por siempre. Y él decía, hola infinito, ¿qué tal? Él nos decía, no señora Laura, yo, a mi mamá que también se llama Laura, no señora Laura, yo no merezco el cielo, yo soy muy malo, yo soy tremendo, yo merezco el infierno, decía él. Y después, porque muchos de nosotros decimos, nosotros no nos merecemos nada porque somos malos y sabemos quiénes somos. Pero Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, aún siendo pecadores. Es decir, que es un regalo, es una gracia. O sea, no te lo mereces, Dios te lo dio como regalo. ¿Ves? Entonces, basándonos en esto, la única manera de estar en paz con Dios es aceptando a Jesús, es aceptando ese regalo, esa gracia que muy pronto será quitada, dice la palabra, que a los 3 años y medio será quitada el continuo sacrificio sobre la tierra, que es exactamente la gracia de Dios. Entonces, Pablo está enfatizando aquí que esta iglesia de Corintios tiene una identidad, tiene un llamado, tiene un propósito, que es la santificación. Recuerden que yo comparo a Corintios como Las Vegas. Todo el mundo pasa por ahí. Todo el mundo pasa por Las Vegas y hacen desastres en Las Vegas. ¿Por qué? Porque era una ciudad que quedaba en el camino de otras. Entonces, versículo 2 dice, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar son llamados o invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestros. Me gustaría leerlo, yo tengo esta versión que es la Biblia textual, la versión número 4, que viene directamente de los textos masoréticos, o sea, viene directamente de los papiros, ¿sabes? Y ellos lo traducen al 100%. Incluso hay partes de la Biblia que no se consiguieron y no lo añadieron aquí porque no se han conseguido el original. Entonces, esta es espectacular porque mira, en el versículo 2 dice así, a los santificados, llamados a ser santos, es decir, Dios nos llamó a santificarnos con todos los que en cualquier lugar, es decir, que esto no está referido simplemente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, ¿ok? Los que están llamados por Dios a ser santos y a todos los que invoquen el nombre de Jesús, ¿ok? De ellos y nuestro, que se refería a Pablo, porque Pablo era judío, ¿ok? Pero judío mesiánico porque él creyó en Jesús. No se asusten con el término. ¿Qué ocurre? Los israelitas, los judíos ortodoxos, ellos creen que Jesús era un profeta y por ende toda la ley y la Torah le pertenecen a ellos y que los gentiles, es decir, nosotros, no merecemos ese tipo de cosas, que Jesús era un simple profeta. Pero aquí Pablo está diciendo que a cualquiera que invoca el nombre de Jesús son llamados a ser santos, que ya les dije que es un proceso, la santificación es un proceso, ¿ok? Entonces, seguimos, de ellos y nuestros, de ellos, porque Pablo es judío, es decir, a nosotros, de los gentiles, los que hemos sido adoptados, los que escuchamos la palabra de Dios, y nuestros, es decir, de los judíos. Ahora, los llamados o escogidos, apartados, demuestra el carácter de Jesús. Por ejemplo, si tú tienes un amigo, no va a ser amigo tuyo porque no se parezca a ti. Tú, en la medida de lo posible, vas a tratar de rodearte de personas que se parezcan a ti. Incluso aquí en España tú ves a todos los jóvenes y son copia y pega, copia y pega, copia y pega. ¿Por qué? Porque tratan de ser o de elegir personas que sean similares a ellos. Y esto es un patrón neurológico, esto es psicológico. La gente trata de rodearse con personas que sean similares a ellos. Cuando son distintos, los rechazan.
Entonces, los llamados o escogidos determina que tiene una identidad y que demuestran el carácter de Jesús. Exactamente, es como la tribu, que tribu significa pues familia. No importando dónde estén, y es relevante para ambos grupos. Exactamente. Ahora, ¿qué dice en el versículo 3? Quédense conmigo. El versículo 3 dice de la siguiente manera, y avísenme porque a veces se me va el micrófono y yo quedo hablando aquí como en monólogo, y eso avísenme cualquier cosa. Entonces, versículo 3 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, a través de la gracia, que es un regalo, tenemos paz con Dios. La gracia, ¿qué es? El sacrificio de Jesús en la cruz. Y aceptando ese regalo, tenemos paz con Dios. Por eso es que fuimos llamados, además de ser santos, a tener un propósito que es ser sal de la tierra, es decir, a compartir la palabra de salvación para que todos puedan tener esa paz que no se compra con dinero, ¿ok? Y que por más que tomes ashwagandha o magnesio o todo lo que quieras tomar, opioides o lo que sea, vas a tener esa sensación en tu interior porque solamente viene del Espíritu Santo. Ahora, y dice, y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que nos está mostrando aquí que hay unidad, que hay acuerdo. La palabra de Dios que dice que donde 2 o 3 están congregados, Él está ahí en medio de ellos. Es decir, donde hay acuerdo, donde hay unanimidad de mente, de pensamiento, de acción, hay poder. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios acerca de vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada. Van a ver más adelante que vamos a tratar de hacer este estudio, es bastante profundo, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible. Es que esta iglesia de Corintios era problemática y media, como decimos en Venezuela, demasiado problemática porque, bueno, era una ciudad de camino, estaba pervertida en todo sentido, pero Pablo estaba confiado en lo que Dios iba a hacer con ellos. ¿Y qué iba a hacer con ellos Pablo? Vean que Dios es el estratega número 1. Sus planes son perfectos. En las guerras que habían antes, Dios siempre le mostraba el plan del enemigo a su pueblo para que ellos ganaran. Entonces, Pablo tenía en su mente la visión de Cristo, que era de convertir, de ayudar a esta iglesia a que fuera un plan perfecto, para que en el camino muchos se convirtieran. Y dice que Pablo era motivado y agradecía a Dios incluso que no lo veía. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que están cerca de nosotros y decimos, esta persona le falta fuego, le falta otra vueltecita por el desierto, como el pueblo de Israel, le falta? Pero Pablo daba gracias sabiendo el presente que estaba viviendo con ellos, que era difícil, era fuerte. Así que pues ellos tenían muchísima confusión, era una iglesia muy olvidadiza y nosotros también somos muy olvidadizos a veces de las cosas de Dios. Está totalmente fríamente calculado, como lo dices ahí, pero él veía el impacto que podía tener. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Galicia y ya me imagino que sabrán del camino de Santiago. Entonces, estas ciudades que están aquí, Orense, Vigo, Coruña, todas esas ciudades son de camino. Mucha gente pasa por ahí. Imagínate si hubieran iglesias en el camino. Muchas personas fueran transformadas. Esta es la visión de Pablo. Mira qué inteligente. Porque venía de Cristo. Entonces, en Cristo Jesús dice, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, determina que hay un nuevo pacto. Recuerden, judíos ortodoxos no aceptaron el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que ahora nosotros lo tenemos en nuestras manos. Ellos no tomaron ese nuevo pacto y Pablo estaba enfatizando que había un nuevo pacto mediante la sangre de Jesucristo. Vean lo importante que es entrar en el pacto eterno, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque te da gracia, te da paz con Dios, te santifica, te llama, te aparta, te escoge, te prepara para ayudar. Entonces, mediante su sangre con la cual gozamos de esta gracia y de estar en paz con Dios. Versículo 5. Por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Este versículo lo sacan muchísimo de contexto, porque tú sabes que la palabra de Dios es rica.
pero también es un misterio para los que aún siguen leyéndola sin el Espíritu Santo, sino que toman contexto, lo sacan del contexto y lo adaptan a sus necesidades. Y a Dios no le gusta esto, porque la palabra de Dios confronta, limpia, purifica. Y esto es lo que les voy a explicar de esto. Por cuanto en todo fuisteis enriquecidos, es decir, de tal manera, por lo cual, es decir, no hay excusa porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Volvamos al griego. Aquí, cuando hablamos de palabra, hablamos del logos. ¿Quién es logos? El logos es Cristo, es la palabra viva en acción, es decir, Jesucristo que vino y compartió la palabra del reino. Pero también la palabra logos significa las sagradas escrituras, porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí está refiriéndose a un tema espiritual. Y en todo conocimiento, gnosis, es el acto de conocer. ¿Conocer qué? La verdad, la palabra, el logos, Cristo, las escrituras. Dice la palabra que hay muchas personas que conocen mucho, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, ese acto de conocer nos lo da el Espíritu Santo, que es el sabio dentro de nosotros, y nos enseña a entender la palabra de Dios. Otra vez, en todo fuiste enriquecidos, es decir, que tenemos acceso a la abundancia de Dios, a la gracia de Dios, a la palabra de Dios, a Jesús en toda su abundancia y en todo conocimiento, es decir, al Espíritu Santo. Logos, ¿qué significa? La palabra, las escrituras, logos, Jesús, conocimiento, el que nos da a conocer, y os enviaré a un ayudador, un consolador, el Paracletos, que os guiará a toda verdad, es decir, el acto de conocer te lo permite el Espíritu Santo, que es el que revela ahora tus ojos espirituales para entender esta palabra. Ok, versículo 6. Así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros. Y aquí es donde los testigos de Jehová salen y dicen, yo fui testigo de Jehová. Pero una cosa es ser testigo ocular y otra cosa es tener testimonio de él. El testigo ocular fueron los discípulos, todas las personas que estaban alrededor de Cristo, que fueron testigos. Y tener testimonio de Jesús es caminar en su palabra, conocerlo a él, es tu experiencia con Dios. Mas nunca hemos sido testigos oculares. Y aquí es donde Satanás agarra este versículo y dice, testigos de Jehová. Vean que Satanás saca la palabra de contexto y crea religiones que son falsas y que, bueno, que te llevan al mal. Entonces, el carácter y el poder de Cristo es certificado en nosotros cuando entramos en acuerdo y en unidad con Él, con el propósito de Dios. ¿En qué? En la santificación, mostrando el carácter de Cristo, como es Cristo. Versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falte en el sentido espiritual para cuando Él venga, ¿ok? Estemos aguardando. Aquí voy a desglosar dos palabras que son muy importantes. La primera es que Dios nos ha proveído con todos los regalos espirituales. El don significa regalo, significa carisma, ¿ok? Y es una dádiva divina. Entonces, de tal manera que nada nos falte en ninguna gracia, es decir, en esa salvación, nada nos falta en esa salvación. Y luego tenemos la otra palabra que es aguardando. Cuando tú estás esperando a alguien, ¿qué estás haciendo tú? Te estás preparando, me voy a vestir, me voy a arreglar, me voy a poner linda, me voy a poner lindo, voy a arreglar la casa, porque estoy aguardando a alguien. ¿Y cómo se aguarda a alguien que tú amas? Con amor.
Estás anticipando su venida, estás preparando una comidita rica, estás preparando un tequeñito, o no sé, lo que coloquen en tu país, le estás preparando porque vas a recibir a alguien. Entonces, esta palabra aguardando significa anticipar y esperar totalmente en la esperanza bienaventurada. Y la esperanza bienaventurada es el rapto. Y no se confundan, porque dice aquí, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia y yo quiero que cuando comiencen a leer la Biblia van a ver dos cosas. Uno, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo o el día de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el rapto, y el día del Señor, que es el día de la ira. Porque nosotros no fuimos guardados para la ira, sino para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser en las nubes y vamos a ser llevados. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Señores, ese día del Señor es para los que no aceptaron a Dios y los que no están esperando, no lo están esperando, tampoco aceptaron esa gracia, esa salvación. Por ende, nuestra esperanza, y desde años y años y de generaciones en generaciones, hemos esperado por eso y ahora estamos viendo las profecías siendo cumplidas. ¿Ok? Entonces, tú me dirás, pero yo no estoy cumpliendo mi propósito, no tengo el carácter de Cristo, pero he aceptado a Jesús. No hay ninguna manera de estar preparados por nuestras obras carnales, sino que esto es un trabajo espiritual. Todo es del espíritu. Que si todavía tienes un carácter de perro, como decimos en mi país, que eres muy estresado, que esto, que aquello, o ¿sabes? Entrégaselo a Dios. Espíritu Santo, trata en mi carácter. Trata en esto que no me gusta, que yo sea más como tú. Y el Espíritu Santo, en la medida que tú le des ese permiso, porque Él es un caballero, Él va a tratar en tu carácter. Dios mío, dame amor para amar a la gente, las almas, ayúdame a desarrollar estos dones espirituales para ayudar a la gente. ¡Pum! El propósito. Pero todo está basado en la fe que tú tienes en Jesús, en la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo para que eso dentro de ti fluya y se manifieste. Porque dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la única manera de estar preparados es espiritualmente. De tal manera que no le falte nada, porque no tenemos excusa, tenemos al Hijo, el único Hijo del Señor que nos lo fue dado a nosotros. Mediante ese sacrificio tenemos gracia y la paz con el Señor. Tenemos el Espíritu Santo que nos da a conocer todo conocimiento y nos ayuda y nos da fuerza para ser más como Él. No tenemos ninguna excusa, al menos que no queramos. Ahora, versículo 8, el cual también os sostendrá hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y como esto está en griego, uno se tiene que meter a la profundidad del mar. Primeramente, porque sostener, ya en el español tú dices, bueno, tengo una firmeza, una cuestión, una estabilidad, que tú dices, no, que la salvación es frágil, que es en el rapto yo no me voy. ¿Cómo que no te vas en el rapto si has creído en Jesús y el Espíritu Santo está dentro de ti y ya estás en paz con Dios y estás dejándote moldear? El trabajo es espiritual. Entonces, sostener significa bebayú. Bueno, no sé qué tal mi pronunciación de griego, pero significa bebayú. ¿Qué significa establecer? ¿Qué significa afirmar, confirmar y asegurar? ¿Cómo sabemos que nos vamos en el recto? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que son las aras, es decir, la garantía de nuestra salvación. Lo que primero que necesitas para bautizarte es querer bautizarte. Y segundo, necesitas alguien que te bautice. Yo puedo hacerlo si quiero, si no, ando a una iglesia cercana cristiana, ¿ok? Y es tan sencillo como eso, Jonel Moisés. Tienes un nombre profético, espero que sepas de Moisés. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si quieres que yo te bautice, tal, escríbeme por el DM, ¿vale? Seguimos con el versículo 8, que entonces, ¿qué dice? Sostener, afirmar, es decir, que Dios nos da estabilidad. La estabilidad. Dios cimentó la tierra sobre roca firme.
Bueno, ya ese es un tema más profundo. Si esto le parece profundo, entonces, si Dios es estable y Él nos afirma y nos confirma y nos asegura, ¿ok? Es porque hay estabilidad, hay un equilibrio. Cristo, la roca, te para encima de la roca y no te vas a caer, estás firme. Y a través del Espíritu Santo, Él nos sostiene en estos tiempos hasta el fin. El fin puede ser de tus tiempos o el fin del mundo. Entonces, Él nos da estabilidad. Entonces, el trabajo de Jesús en la cruz, esa gracia en nosotros, nos da estabilidad. Nos ha establecido y esto confirma y manifiesta su fidelidad. No depende de ti, depende del Espíritu Santo de Dios en ti y si te interesa o no ser transformado, santificado, que es un proceso. Ahora, vamos con la siguiente palabra que significa que es irreprensible. Y esto tengo que leerlo de aquí, el griego. Significa sin ningún crimen, ni falta, ni defecto. Es decir, que Dios proveyó todo para que en ese día seamos hallados sin falta, ¿ves? Sin defectos espirituales, sin ningún crimen, porque el pecado es crimen ante Dios y el resultado es muerte, pero como estamos en Cristo, nueva criatura somos y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto no significa que vas a vivir tu vida como loco o como loca. Vas a vivir consciente del mundo espiritual y tomando buenas decisiones, porque ahora a través del Espíritu Santo y luego del bautismo, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Es decir, que cuando el Señor venga por su novia, es decir, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser hallados vestidos en gloria espiritualmente. Vamos a ser llevados, ¡fum!, para arriba. Entonces, porque dice versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, mientras más entremos en comunión con el Espíritu Santo, mientras más entremos en comunión con Dios, más somos hechos irreprensibles por causa del Espíritu Santo. No sé si esto se entendió. Hemos estudiado hasta ahora 1 Corintios capítulo 1 del versículo 1 al 9. Tú vas y lo lees así rapidito y no entiendes ni la mitad, no entiendes ni papa, está en chino cuando lo lees así rapidito. Pero como aquí en esta Biblia te dice que es del griego, es decir, que todas estas palabras están en el griego y el griego es un idioma profundo y rico como el hebreo, entonces tú comienzas a investigar los adjetivos y todas las cosas y te das cuenta, wow, tengo seguridad y estabilidad en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, la obra que va a hacer en mí es espiritual, depende de mi comunión con Él, y cuando venga Cristo Jesús en las nubes yo me voy, porque Él se va a tomar a sí mismo, es decir, a todos los que tienen su Espíritu Santo, y si tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha trabajado en ti porque tienes una comunión con Él, es decir, estoy establecido, estoy firme, estoy en paz. Y por ende yo espero con anticipación la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, porque yo tengo la seguridad y las arras del Espíritu Santo que me ha sido dado como garantía de mi salvación. Por ende, yo me voy del rapto. Y señores, esto es lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia de Corintios, que quedaba en el camino, que estaba haciendo desastres, que estaba confundida, ¿ok? Que tuvieran paz con Dios, comunión con el Espíritu Santo y que recordaran que tienen la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque tenemos todos los dones espirituales, toda la gracia de Dios para que no nos quejemos, que nada nos haga falta, porque tenemos todo conocimiento de la verdad, tenemos al Logos, tenemos a Jesús y estamos en paz, estamos tranquilos. Así que esto tienes que mentalizártelo, yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te cincele esto en el corazón, en la mente, y cuando te estés secando espiritualmente, que ojalá no te seques espiritualmente,
que recuerdes esta palabra. Quien los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Tengan comunión con el Espíritu Santo, tengan comunión con Jesús, porque esa es la única manera de salir aprobado de esta prueba, porque esto es como una realidad virtual, esto es como una dimensión de sufrimiento para nosotros los cristianos. Aquí es sufrimiento para nosotros, este es el infierno para nosotros, pero para las personas que no aceptan a Jesús, esta tierra va a ser el cielo. Y créeme, que no está bonita la cosa ahorita. Así que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Ten paz con Dios a través de Jesús. Acéptalo como tu Señor y Salvador, porque después no vas a tener falta de nada y vas a entender por qué te están pasando las cosas, por qué Dios es así, por qué, porque Él responde tus preguntas cuando estás en conexión con el conocimiento divino, que es la palabra de Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Bueno, para la próxima seguimos lo que sería la parte de las divisiones, porque esta iglesia tuvo muchísimas divisiones que tenían, bueno, cosas ahí mezcladas en la cabeza que no eran. Pero bueno, seguimos con esto. ¿Tú lo aceptas, Jonel Moisés? Qué bueno, qué bueno. Me gustaría orar por ti. ¿Puedo orar por ti, Jonel? Responde sí o no. Eh, si esto ha entrado en tu corazón, si esta palabra ha cambiado tu corazón, sí, vale. ¿Dónde estás ahí? Cierra tus ojos, no sé dónde estás, de qué país eres, no sabemos. Yo soy de Venezuela, estoy aquí en Galicia. Mucho gusto, soy Laura Vázquez y estoy por aquí siempre. Así que si Peluche también se anima a aceptar al Señor, a ambos les pido que cierren los ojos y digan así: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida y ayúdame con tu Espíritu Santo a conocerte y a seguir la verdad. Lléname de tu Santo Espíritu. Amén. O tan sencillo como decir: Jesús, yo te acepto. Yo sí quiero aceptarte. Sí, sí. Bueno, ahora, como me has dado autoridad, ok, voy a orar por ti, si te parece, Jonel. Con todo tu permiso y con todo respeto te lo pido. Ahora vamos allá. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo que estás dentro de mí y ahora estás dentro de él. Yo te pido ahora, Señor, que seas tocando el corazón de Jonel y de todas las personas que están aquí, Señor. Espíritu Santo, el Señor, qué bonito es Dios contigo, Jonel, porque Él había tratado de llamar tu atención por mucho tiempo y este fue el momento perfecto para ti. Yo te quiero transmitir ese anhelo que estoy sintiendo en mi corazón por tu vida. Y Dios te ama tanto, Jonel. Te ha apartado de tantas cosas malas que has visto pasar. He visto como que saltas cositas, saltas y vas y como que veo como que estás saltando muchos obstáculos y Dios te ha guardado en todos esos momentos, Jonel. Jonel, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido, todo espíritu inmundo que esté dentro de él, salga en el nombre poderoso de Jesús. Todo de melancolía, de tristeza. Veo como cosas que se colocan en tus ojos, que sientes, sí, sí, veo en tus ojos que has tenido desesperanza, como que para qué voy a seguir, este mundo se va tú sabes, este mundo va para abajo, todas estas cosas. Yo te pido, Espíritu Santo, que esa visión sea removida y sea cambiada por el amor, por la esperanza, por la visión de Cristo, por la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Y papá, yo te pido que lo llenes de tu amor, Espíritu Santo, manifiéstate en el lugar donde está en este momento, que tu amor lo llene, que tu amor lo llene, que Él conozca el amor de un verdadero Padre que lo da todo por su Hijo. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Espíritu Santo, abrázalo donde está y aparta el mal, el maligno y todos los planes que tenían contra Él. Caen ahora a tierra en el nombre de Jesús y que tu plan y tu propósito se haga manifiesto en su vida, Señor. Yo veo, Joel, que eres un hombre que Dios va a usar para sus propósitos, así como este pueblo de Corintios que estaba hablando.
que aunque estés en una ciudad que tú veas mucho mal, porque es algo que estás muy consciente, me dice Dios, que Dios te va a usar en ese sitio donde estás. Y veo un propósito muy grande contigo, Joel. Veo que vas a tener un corazón ardiente por Dios. Veo muchas llamas dentro de ti. Veo que vas a ser un hombre lleno de Dios. Y doy gracias a Jesús por eso. Espíritu Santo, comienza a abrir sus ojos espirituales para entender la Biblia. Guíalo a toda verdad y aparta su pie de que no caiga, Señor, sino fortalécelo en la batalla, fortalécelo en el carácter y hazlo más como tú, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bueno, Jonel, ¿qué sentiste? Cuéntame. Gracias, Señor. Veo que todas las personas que se acercan a Dios a través de Jesús, automáticamente en su corazón sienten que algo cayó. ¿Por qué? Porque hay una paz que viene solamente del Señor. Y a veces no nos damos cuenta que nos estamos apartando del amor de un Padre que lo dio todo a través de su Hijo. Y cuando entramos en comunión con Él, cuando aceptamos a Jesús, entendemos que el amor que conocíamos no era el amor de Dios. Cuando lo aceptamos, Dios nos llena de su amor y todos esos paradigmas, esas estructuras que nos colocaron en la educación o por experiencia que nuestros padres nos amaban, que no me trataban bien, caen, porque el Espíritu Santo te hace sentir el verdadero amor, que es exactamente nuestro trabajo aquí en la tierra, ser sal. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Dios y que tengan esta estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad espiritual, estabilidad en todos los sentidos. Gracias, Señor. Entonces, si alguien más quiere que ore por ellos, siempre me pueden escribir, necesito oración, necesito que ores por mí, escríbemelo ahora, voy a cerrar este chat en un minuto, voy a hablar un poquito más y todos están bienvenidos porque el Espíritu Santo está aquí y está preocupado, está consciente de todos sus problemas y Él quiere ayudarlos a todos, a todos. ¿Qué aprendimos de Corintios? Que aunque estamos en un mundo de perdición, de maldad, que ahora hasta los niños están haciendo locuras, que tú decías, ay, pero pobrecito ese niño, pero ese niño ahora está tomando malas decisiones y ahora no puedes escapar de las noticias y tal, estamos en un mundo destrozado, pero aún así Dios decidió mostrar su amor por este mundo. Y si sentí algo en mí. Vale, vamos a orar específicamente, Jonel, o vamos a orar todos que estamos aquí. Vamos a orar por Jonel en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que toda desesperación, que toda depresión, que toda tristeza, que toda ansiedad y todas las cosas que no vienen de ti en él, salgan ahora en el nombre de Jesús, por bostezo, por respiración, y no lo molesten cuando salgan. Se los ordeno ahora. Espíritu Santo, tú que estás dentro de él, sigue rompiendo estructuras, sigue rompiendo paradigmas, sigue rompiendo cosas en su mente y llénalo con tu agua viva, Espíritu Santo, tú que estás ahí viéndolo. Señor, llénalo, 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 Espíritu Santo, llénalo, llénalo. Oh, Jonel, veo como el Señor te está llenando ahora, te está llenando ahora, porque había vacíos que tú no sabías cómo llenar, pero el Señor me dice, pero no lo hacías porque sabías que era malo, porque desde el vientre de tu madre te apartó, te llamó, como al pueblo de Corintios, para propósitos eternos. Gracias, Señor. Yo te pido que llenes todos sus vacíos ahora, Padre Santo. Te pido por su vida ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias, Padre Santo. Te pido que lo rodees con personas que lo amen, personas que lo ayuden. Señor, que vaya a una iglesia, que consiga personas así como tenía el mismo Pablo, hermanos como sóstenes, Señor, que eran personas que lo llevaban al buen camino, que tenían dirección tuya, pero que también eran hermanos, eran amigos. Yo te pido, Señor, que coloques amigos del reino de Dios en su vida, a sus alrededores, en su círculo social, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y si sientes de llorar, Jonel, no es que estás triste, es que estás sintiendo la reconciliación con Dios. No es tristeza tuya, es que el Espíritu Santo está feliz dentro de ti y está llorando porque al fin tú estás con Él, al fin tú estás reconciliado con Él. Eso es lo que estás sintiendo ahora. Así que llora, ríe, es el Espíritu Santo, llora, es el Espíritu Santo limpiando, ríe que te está dando gozo. Así que gózate ese momento que Dios está ahí. Yo te pido, Señor, que envíes ángeles ahora donde está ahora mi hermano, porque eres mi hermano. Te pido ahora, Señor, por mi hermano que está ahí, Jonel Moisés, que seas tú enviando ángeles del Señor a su alrededor, apartando toda obra de Satanás. Señor, familia problemática, yo te pido ahora, Señor, que su familia problemática, yo te pido, Señor, que seas tú alumbrándolo con la luz que vas a colocar en él, Señor. Padre Santo, estabiliza su familia, aunque disfuncional, Dios va a hacer algo con tu familia. Gracias, Señor, a través de ti. Señor, coloque esperanza, fuerza, fe, amor, perseverancia, paciencia, paz en el nombre poderoso de Jesús para Jonel. Todo lo que dice la palabra en Gálatas 5, todo el fruto del Espíritu, Señor, porque el dominio propio también yo te pido que seas tú llenándolo de tus bendiciones, porque ahora no tiene excusa, porque le has dado todos los dones, la gracia, para que Él sea preparado, purificado, santificado para tus propósitos eternos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Uf, qué poder, Señor. Gracias por tu poder, por tu amor. Gracias, Señor. Bueno, eso fue todo por hoy. Jonel, si quieres ser bautizado, no sé dónde eres, escríbeme por mensaje y te estaré bautizando, o si no, vamos a estar buscando una iglesia donde vivas, cerca. Estaré contactando a las personas que tengas que contactar para que eso se haga posible, porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mira, arrepentíos, que es lo que acabo de hacer, y convertíos y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que necesitas bautizarte en agua, ser sumergido, porque espiritualmente, ¿qué es lo que acontece? Mueres al viejo yo, es decir, a todas esas cosas que te ataban, que te aturdían, que tú decías, no puedo dejar de sentir estas cosas. Todas esas cosas se llaman pecado. Entonces, cuando tú seas bautizado, el viejo tú va a quedar sepultado, va a morir, y en ti ya no va a haber esa cuestión de que no puedo dejar de hacer algo aunque no quiera, porque ahora, después del bautismo, Dios te hace libre de la esclavitud del pecado y te da el poder a través del Espíritu Santo de decidir hacer lo bueno, porque esa es la verdadera libertad. Antes tú eras esclavo al pecado, ahora con el Espíritu Santo te da el poder para elegir hacer lo bueno. Hay gente que aunque quisiera hacer esto, aunque quisiera hacer las cosas buenas, no pueden porque están atados al pecado, pero eso no va a ser tu caso ya, porque el Señor te ha llamado y te ha apartado. Así que bueno, si alguien necesita otra oración a algo específico, han sentido depresiones, ansiedades, tristezas, les digo que esto viene directamente de apartarse de Dios y tenemos paz con Él mediante Jesús, que es el que nos da esa sintonía con Dios y la parte divina y todo lo bueno que viene de Jesucristo. De nada, Jonel, para eso estamos para ayudarnos unos con otros donde quiera que estemos. Así que bueno, me despido ahora, hasta el próximo live. Vamos a estar hablando también de la siguiente parte de Corintios y cualquier otra cosa que necesiten, siempre pueden escribirme al DM, ¿ok? Así que Dios los bendiga a todos, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.